Hola a todos, bienvenidos a esta clase, la 13ª del curso Teoría del Conocimiento Sonoro, la última clase del curso dedicada a la decolonialidad sonora. Antes de entrar en materia, sería bueno explicar qué es esto del decolonialismo y el postcolonialismo. Yo voy a hacer una exposición bastante somera. Bibliografía que podría recomendar para ampliar lo que aquí diga. El libro de Robert J. C. Young, joven, en inglés. Postcolonialismo, una introducción histórica. Es un texto que está en inglés, el más exhaustivo que existe, que hace una evaluación del pensamiento anticolonial, postcolonial y decolonial, desde Las Casas, el debate entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, hasta Gayatri Spivak, la autora del texto conocido, famosísimo, Pueden hablar los subalternos, uno de los textos fundamentales de los estudios subalternos articulados en India. Además de esa introducción histórica, yo les recomendaría sobre todo el texto clásico del movimiento de descolonización del Tercer Mundo, el texto de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, con prólogo de Jean-Paul Sartre. Es uno de los textos fundamentales a este respecto y el que mejor se lee todavía a día de hoy. En él están prefiguradas muchas de las cuestiones que van a desarrollar más adelante otros autores. Fanon muere en el año 61 sin poder llegar a ver la primera edición de este libro, que se publica un año antes de la descolonización de la independencia de Argelia, por la cual él luchó y escribió bastante. De hecho, el texto fundamental en términos sonoros o musicales es un texto de La sociología de una revolución, así es como se tradujo un conjunto de artículos que Fanon escribió acerca de la revolución argelina. En concreto a mí me interesa sobre todo el capítulo segundo, que se titula Aquí la voz de Argelia. Aquí la voz de Argelia, entre paréntesis, entre comillas, es un texto en el que Fanon analiza cómo la radio se introduce en Argelia para, por así decir, evangelizar, para difundir la ideología francesa dentro de la colonia norafricana, y cómo son los propios argelinos quienes se reapropian de esa tecnología para utilizarla para otros fines. Los franceses introducen la radio como un mecanismo de ideologización, de uniformización cultural, dado que la mayor parte de la población era analfabeta, pues no había otra forma realmente de insuflarle una cierta conciencia nacional o colonial, salvo a través de la radio. Y es justamente lo que analiza Fanon, es cómo los propios argelinos, sobre todo el Frente de Liberación Nacional, se apropió de esta radio para emitir mensajes subalternos y también revolucionarios. En el campo estrictamente musical, el mejor texto a mi juicio es el de Philip A. Ewell, titulado Teoría musical y el marco racial blanco, en el que pues, critica buena parte de las teorías racistas de la teoría musical contemporánea, moderna, occidental. Pero a mí me parece que más allá de estas críticas puramente negativas, también el tema interesante desde un punto de vista positivo es el vínculo que existe o que puede existir entre danza y música. Occidente ha purificado la relación entre danza y música, entendiéndolas como dos esferas artísticas independientes. Sin embargo, en otros contextos, en la mayor parte de los otros contextos culturales, danza y música suelen estar asociadas intrínsecamente. Se puede decir casi que la danza es uno de los pilares fundamentales de la música. Sin danza no existiría música. Entonces yo creo que lo que más nos interesa a nosotros, desde la perspectiva de la teoría de las artes, es el vínculo que, criticando la tradición occidental, se puede establecer entre la música y la danza, cuestionando la idea clásica o canónica, o por lo menos vanguardista, de que el objetivo de cada arte es separarse de las demás, purificarse y no entrar en contaminación o en contacto con otras disciplinas, otros campos. Esto está, por ejemplo, en el prejuicio antivocalista de algunos autores del siglo XVIII, que consideraban que la ópera era un género inferior a las piezas para orquesta. Bien, dicho esto, vamos a intentar exponer con más detalle qué es el tema del postcolonialismo, empezando por el autor de referencia, que es Carlos Marx. En realidad, todo este postcolonialismo o pensamiento decolonial está en en un constante diálogo y en una constante trifulca con los marxistas. Pues la mayor parte de estos procesos de descolonización del tercer mundo se hicieron con ideologías más o menos afines al capital de Karl Marx. Marx tenía una concepción muy eurocéntrica
el mundo, como no puede ser de otra forma, teniendo en cuenta pues, la documentación que tenía a su alcance, el objetivo de sus escritos. Para Marx, por ejemplo, América Latina pues, era un conjunto de sociedades semifeudales, organizadas y gobernadas de manera latifundista, donde se ejercía un poder despótico sobre unas masas carentes de organización. A juicio de Marx, la independencia de las provincias de ultramar españolas pues fue obra de un puñado de criollos que obraron con el apoyo de la burguesía británica, sin contar para nada con el respaldo de las masas populares. Así, cuando Marx tuvo que escribir un artículo sobre Simón Bolívar para el New York Daily, en el New York Daily Tribune, en 1857, se refirió al prócer venezolano, al libertador de Latinoamérica, como un bonapartista. Ese es el término que utiliza Marx, refiriéndose a, a la forma de gobierno establecida por Napoleón III en Francia, que consistía básicamente en acudir puntualmente, o al menos una vez, a el plebiscito popular para, a continuación, abolir todo tipo de derechos de participación populares. Como es sabido, Napoleón III es el primer gobernante que concede los derechos, el sufragio universal masculino incondicional en Francia, para, a continuación, una vez se ha refrendado su gobierno vitalicio, abolir cualquier tipo de participación ulterior. Pues bien, Simón Bolívar, con su populismo, pues habría sido un representante arquetípico de este tipo de bonapartismo monárquico, una suerte de aristócrata con ansias de poder, traidor a su patria, España, que tendría como objetivo, pues, en fin, crear un sistema donde, donde las masas populares no tuvieran apenas representación política. Esto sobre todo se ve en el famoso discurso de Angostura, donde Bolívar propone un senado hereditario y un presidente vitalicio, concibiéndose a sí mismo prácticamente como emperador de Colombia, de la Gran Colombia. El colonialismo, para Marx, era un efecto colateral del desarrollo del mercado mundial, y en ese sentido pues era un tránsito necesario para la posible revolución futura. Marx en este punto tiene textos muy ambiguos. Yo les podría recomendar, si quieren, pues un texto, el de Santiago Ormesilla, El marxismo y la cuestión nacional en España, que hace una historia pues, de los diversos teorías que ha habido dentro del marxismo desde Marx en adelante acerca de la cuestión de la autodeterminación de los pueblos. La posición marxista por antonomasia, que mejor que en ese texto está reflejada, por ejemplo, en los textos de Nin, de Andreu Nin, el marxista, leninista, trotskista español, fusilado en medio de la guerra civil por parte de los estalinistas. Nin tiene un texto sobre el tema de la autodeterminación de los pueblos, donde él expone claramente cómo para Marx esta cuestión no es una cuestión de principios, sino de táctica. Es decir, la autodeterminación de los pueblos es un primer paso, igual que la república o la democracia formal burguesa, para la posterior dictadura del proletariado y, a continuación, el establecimiento del socialismo y el comunismo pleno. En Marx, digamos que no se afirmaba tajantemente que los pueblos tuvieran derecho a la autodeterminación per se. Todo depende de la orientación política que se diera a ese pueblo. Así, por ejemplo, pues él se pronunciaba en contra de la autodeterminación de los Balcanes porque entendía que los yugoslavos estaban inclinados hacia posiciones ideológicas afines al zar, por lo tanto próximas a la reacción, al pensamiento conservador, de derechas, etcétera. Él estaba a favor, evidentemente, de los movimientos de descolonización que tuvieran también un componente anticapitalista. Para Marx, la descolonización y la autodeterminación de los pueblos no tiene ningún sentido si esta descolonización era llevada a cabo por las burguesías locales o por la aristocracia. Entonces, por ejemplo, él estaba bastante a favor de la independencia de Irlanda. ¿Por qué? Porque Irlanda era una colonia oprimida a sangre y fuego por Reino Unido, por los ingleses, y dentro de ese país pues había un movimiento de descolonización hegemonizado principalmente por la izquierda. Sobre esto ya digo que Marx tiene textos muy ambiguos, porque al mismo tiempo que, bueno, en la correspondencia con Vera Zasulich, la nihilista rusa, llega incluso a reconocer que es posible un tránsito desde el comunismo rural del MIR ruso directamente hacia el comunismo pleno estatista o de la dictadura del proletariado sin necesidad de hacer un tránsito a través del capitalismo. Luego tiene otros textos, por ejemplo hablando de la colonización de India, donde se pronuncia a favor de la colonización de India. Entiende que la colonización de India, incluso la destrucción de telares y la imposición de las mercancías británicas en el mercado interior indio, pues son un paso más en el desarrollo del capital que conducirá ineluctablemente al socialismo. Tenemos siempre los dos espíritus de Marx, ¿no? El espíritu más humanista, más utópico, en el que hay una serie de valores que permiten juzgar
si algo es bueno o malo, y el valor y la posición más, lo que suele identificar tradicionalmente como el Marx maduro, el Marx del capital, el Marx determinista, que ni siquiera juzga que el sistema sea bueno o malo, simplemente entiende que tiene unas dinámicas necesarias que conducirán a su autoabolición. Vale, entonces lo que está clarísimo es que para Marx todos estos fenómenos eran fenómenos periféricos o digamos colaterales. Todo lo que no tenía que ver con la lucha de clases, pues para él tenía un papel menor, y la discriminación étnica y racial, por ejemplo, el recurso a la explotación, pues era un fenómeno precapitalista propio de sociedades donde todavía no había emergido la burguesía. Es muy interesante, por cierto, los textos que escribe Karl Marx acerca de la guerra de secesión estadounidense sobre el tema de la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Pues él está a favor, evidentemente, del bando de Lincoln, no porque considere que Lincoln sea un izquierdista, sino porque considera que los yanquis del norte están, de alguna forma, realizando históricamente el papel de la burguesía, que es establecer relaciones comerciales donde la desigualdad no se establece en los propios términos del contrato, sino en la extracción de plusvalía dentro de los lugares de trabajo. Esa es la diferencia entre el sistema feudal y el sistema de producción capitalista. En el sistema feudal la explotación es directa, es extensiva, es explícita, y por eso se requiere de una ideología fuerte para vincular al amo con el siervo, a saber, la ideología, por ejemplo, religiosa. Sin embargo, en la época moderna, esa religión es sustituida por la idea abstracta de los derechos del hombre. Marx bromea mucho con esto, ¿no? Libertad, igualdad y Bentham. Decía, libertad, igualdad y Bentham era el tercer valor, ¿no? El utilitarismo benzamiano. Mm, dentro de esa ideología, donde cada individuo es dueño de sí mismo y puede establecer las relaciones comerciales que quiera, el proletariado se concibe como libre, sí, libre para morirse de hambre, en caso de no aceptar un contrato. ¿Vale? Entonces, evidentemente, pues eso, a Marx se le ha echado mucho en cara que tiene esa visión teleológica, eurocéntrica, dentro de la cual el colonialismo o la esclavitud o el mantenimiento de relaciones de servidumbre, pues son fenómenos precapitalistas que, bueno, pues son adherencias o fenómenos antediluvianos, no constitutivos, sino aditivos de la modernidad. Para Marx, lo definitorio de la modernidad es el capitalismo, que se expande desde Europa hasta el resto del mundo, de tal forma que el colonialismo es tan solo, digamos, su consecuencia, no su punto de partida. Marx y los herederos de Marx, que criticaron el colonialismo, teniendo posiciones mucho más tajantes que este autor, pues siempre utilizaron categorías filosóficas, económicas o sociológicas. Siempre hablaron, por ejemplo, de la falsa conciencia de la realidad, para referirse a la relación que existía entre el colonizado y el colono. Hablaban de relaciones de modos de producción, por ejemplo, la diferencia entre el modo de producción asiático y el modo de producción capitalista. Hablaban de categorías sociológicas como la lucha de clases, y siempre el problema de cuál era el papel que ocupaba el campesinado, que era mayoritario en los países del tercer mundo, respecto a la lucha fundamental entre el proletariado y la burguesía. Era un tema que estaba de fondo y que fue teorizado posteriormente, por ejemplo, por Lenin, por Rosa Luxemburgo, por Trotsky, por Mao, por todos estos dirigentes políticos marxistas y comunistas. La mayor parte de ellos asumieron que el imperialismo era la fase superior del capitalismo. Así es como incorporaron la lucha por la descolonización dentro del proyecto emancipatorio marxista. El imperialismo es algo distinto del colonialismo primigenio, primitivo o precapitalista. El imperialismo sería la fase superior del capitalismo, donde diversos estados se configurarían como garantes o presuntos garantes internacionales de un orden necesario para el establecimiento de relaciones comerciales. Es decir, el imperialismo no es simplemente un subproducto. Si no hubiera imperialismo, determinadas compañías multinacionales como las estadounidenses no podrían operar fuera de su territorio. El imperialismo es una necesidad, no es un freno al desarrollo del capital, sino que es su acicate, ¿vale? Esto evidentemente pues lo asumieron muchos autores y revolucionarios. El caso más señalado en la tradición hispana pues es la Revolución Cubana, con las figuras del Che y de Fidel Castro y de todos los marxistas que vinieron a continuación. Vale, entonces, lo interesante de este pensamiento postcolonial, que es un pensamiento que viene justamente después de la descolonización y que tiene como objetivo repensar qué se ha hecho mal en ese proceso de descolonización. Por ejemplo, para Franz Fanon estaba clarísimo. El proceso de descolonización ha apelado principalmente a categorías abstractas que tan solo son aplicables en Occidente, tales como la lucha entre proletariado y burguesía, descuidando el papel fundamental del campesinado, a pesar de que, por ejemplo, las masas populares y campesinas habían sido algo fundamental en la Revolución China. Y,
y sobre todo ha pecado de utilizar el lenguaje abstracto de los derechos del hombre. Dice Frantz Fanon de una manera muy, muy viva en el primer capítulo de Los Condenados de la Tierra, que cuando a un colonizado le hablan de los derechos del hombre, él lo que empieza a hacer es afilar su machete. Porque lo que busca el colonizado no es la justicia, es ponerse en el lugar del colono. Lo que quiere el colonizado no es que le restablezcan sus derechos humanos, sino la casa del colono, la mujer del colono, la riqueza del colono. Quiere ponerse en su lugar, quiere abolirlo. Y la idea es que en la colonia la forma de gobierno es una forma de gobierno estrictamente explícita y violenta. A diferencia de lo que sucede en la metrópoli, donde hay sobre el proletariado formas de gobierno bien coactivas, bien seductoras, es decir, existe por un lado la baza de la represión policial, pero por otro lado también la baza de la ideología, la manipulación, la persuasión, la seducción cultural, la integración ideológica. En el caso de en el mundo, en la colonia, las relaciones son violentas, explícitamente violentas. No hay intención de integrar culturalmente o ideológicamente al colonizado. El colonizado no puede responder a esa violencia salvo con violencia. Cualquier otro discurso, el discurso de los derechos humanos, el discurso de la igualdad, de la justicia y tal, le suena a chino. Le suena a chino porque él tan solo tiene una relación con el colono, que es la relación de la violencia. Y quien por la espada vive, por la espada muere. Bien. Entonces, este es el punto en el que nos encontramos, más o menos, finales de los años 50, comienzo de los 60. Se ha llevado a cabo el proceso de descolonización que interesaba a los dos grandes facciones de la Guerra Fría. Era Europa la que salía perdiendo de ese proceso de descolonización, pero Europa había sido la que había llevado al traste a la civilización en dos ocasiones con las dos grandes guerras mundiales. Europa era la gran perdedora de este proceso. Se tuvieron que Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, la propia España, Portugal, pues tuvieron que ir abandonando sus posiciones bajo las exigencias tanto de Estados Unidos, que prefería territorios dependientes desde el punto de vista político, pero sometidos desde el punto de vista económico, como la Unión Soviética, que pretendía hegemonizar desde las propias masas populares y de la propia ideología de la emancipación, los proyectos de descolonización. Si ustedes miran en internet cuáles fueron los países que en algún momento u otro de su historia se definieron, bien sea en su constitución, bien sea en algún tipo de organismo legislativo, como socialistas y comunistas, la mayor parte de ellos están o bien en Asia o bien en África, evidentemente, con alguna excepción puntual y concreta de América Latina, ¿no? Es decir, fue el tercer mundo realmente el que realizó el sueño marxista de la revolución, es decir, todo lo contrario que había planteado Marx. Ya desde la Revolución de Octubre, en 1917, Gramsci afirmó que la revolución soviética era una revolución contra el capital. El capital había dicho que la revolución se produciría en el país más desarrollado tecnológicamente o económicamente, que era o bien Gran Bretaña o bien Alemania, y al final sucedió en la atrasada Rusia, y a continuación en la atrasada China, y a continuación en la atrasada Vietnam, y luego más adelante en la atrasada Cuba. Quizás el problema era que estaba mal planteada la idea de que la revolución vendrá por la contradicción entre capital y trabajo, planteada como una contradicción entre proletariado y burguesía. Esa contradicción debía ser una contradicción que involucrara otro tipo de clases y otro tipo de dinámicas. Vale. Entonces, estamos en este contexto donde, como ven, pues se ha producido ya el proceso de descolonización, y lo que se trata es de ver qué se ha hecho mal, incluido, por ejemplo, pues los errores del tercer posicionismo. El tercer posicionismo era el intento de crear un conjunto de países que no estuvieran alienados ni alineados con ninguno de los dos bandos de la Guerra Fría. Después de la conferencia de Bandung, Sukarno, Nasser, algunos gobernantes latinoamericanos también, pues intentaron ponerse de perfil, digamos, viéndose beneficiados tanto de un bando como del otro. El asunto es que la principal revisión filosófica, y por eso interesa para un curso de epistemología, es que estos autores del pensamiento decolonial, no ya simplemente postcolonial, cuestionaron la dimensión no solamente económica o sociológica, sino epistémica de la colonización. Ellos empezaron a hablar, no solo, junto con el colonialismo, que sería la estructura material de dominación, de la colonialidad. La colonialidad está entendida como un conjunto de relaciones simbólicas, cognitivas e imaginarias que convierten al colonizado en un subalterno. Aquí se toma una terminología gramsciana. Gramsci diferenció claramente entre los oprimidos y los subalternos. Una clase puede ser dominante pero no dirigente. Una clase dominante es aquella que, en fin, tiene los medios de producción, tiene las herramientas de coerción, tiene los aparatos ideológicos del Estado,
pero eso es que sea dominante, es decir, que tiene la fuerza, pero quizás que tiene la potestas, podríamos decir en términos latinos, pero no tiene la autoritas, no tiene, por así decir, la adscripción, el seguidismo, la convicción, el apego, la fe de las masas populares. La diferencia entre el oprimido y el subalterno es que el oprimido está oprimido desde el punto de vista puramente fáctico, podríamos decir, mientras que el subalterno ha asumido incluso las categorías del dirigente, en este caso, no solamente dominante. Bien, dirigente, aquel que crea subalternos; dominante, aquel que crea oprimidos. El oprimido puede estar, por así decir, dominado físicamente, pero es libre ideológicamente de pensar lo que le dé la gana. Es decir, lo que se plantea a partir de los años 60 en adelante, 70, con los textos de, sobre todo los estudios subalternos indios, en Gayatri Spivak, Dipesh Chakrabarty y compañía, es que frente a lo que dijo Fanon, el colonizado no solamente está colonizado en su cuerpo, no solamente le fuerzan a trabajar, sino que también está colonizado en su mente. Piensa, lo quiera o no, con las categorías occidentales. Por cierto, esto tampoco era una gran crítica a Fanon. Fanon, aparte de Los Condenados de la Tierra, tiene otro texto maravilloso que se llama Cuerpos negros, máscaras blancas, donde analiza pues cómo incluso en sociedades mayoritariamente de origen africano, negro, nos encontramos con una ideología racista que, digamos, que asimila lo blanco a lo puro, lo aristocrático, lo elevado, de tal forma que efectivamente los oprimidos han interiorizado la lengua del amo y por lo tanto también son subalternos. Entonces, esto es lo que analiza de una manera brillante Eduard Said en el texto fundacional de los estudios postcoloniales y también decoloniales, que es Orientalismo. En Orientalismo lo que hace es analizar cómo la modernidad imperial europea no solamente ha matado y sometido al otro, sino que también ha construido una serie de elementos ideológicos y representacionales, un discurso que permite tematizar al otro como un subalterno, como alguien que no solamente está dominado por el poder político y económico, sino que también está al servicio de la ideología del amo. Aquí hay dos elementos superestructurales que a juicio de Said pues, se le escaparon a Marx: la importancia del conocimiento y la subjetividad. Al mismo tiempo que Europa se iba imponiendo por la fuerza de sus cañones, famosa expresión que utilizó Marx para referirse a cómo se abrió Japón al libre comercio, gracias a la fuerza de los cañones del Comodoro Perry, hay otra herramienta que es la ciencia, los discursos de las ciencias humanas, que establecen como objeto de conocimiento el otro oriental y al mismo tiempo establecen un lugar de enunciación, a saber, Occidente, como un punto desde el cual se ejerce el dominio no solamente político y económico, sino también epistémico. El orientalismo para Said es una estructura objetiva que se encarna en leyes de Estado, en códigos comerciales, en planes de estudio, en proyectos de investigación científica, en reglamentos burocráticos, en formas institucionalizadas de comercio y consumo cultural. El origen de ese orientalismo se podría fichar hacia 1786. En ese año, William Jones, un empleado de la Compañía de las Indias Orientales, dio una conferencia delante de la Sociedad Asiática de Bengala, donde expuso que había encontrado unos paralelismos muy curiosos entre las lenguas europeas clásicas, el latín y el griego, y la lengua europea y la lengua india clásica, el sánscrito. Es en ese texto es en esa conferencia donde William Jones plantea la hipótesis de que existe una lengua primitiva, que sería el indoeuropeo, hablada por un pueblo que se habría expandido por toda Euroasia, llamado posteriormente ario, el pueblo ario. De esos polvos, los lodos que luego vendrán. Es en ese punto en el que aparece una nueva ciencia, la ciencia humana de la filología, que tiene como objetivo estudiar las proximidades y los puntos de familiaridad entre las diversas lenguas realmente existentes. Y es con la filología, pero también con otra serie de ciencias que emergen a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, como la arqueología, la etnología, la paleoantropología, etcétera, que se establece la siguiente relación entre Occidente y Oriente. Es una relación epistémica. Occidente sería el presente científico desde el cual, como punto de enunciación, se estudia un pasado oriental. Estas ciencias humanas vendrían a confirmar la hipótesis hegeliana de que el espíritu recorre el planeta Tierra como el Sol. Surge en Oriente y va a parar a Occidente. La tesis de Hegel, por ejemplo, en los estudios de filosofía de la historia o en la estética,
es que las formas más primitivas del arte, del conocimiento, de la ciencia, de la filosofía, de lo que sea, surgieron en Oriente y cada país le fue dando el testigo de su proyecto civilizatorio al país que estaba a su occidente, hasta llegar al momento de comienzos del siglo XIX, donde el testigo lo tendría Europa, que a continuación le pasaría el testigo, ya pronosticaba Hegel, a América. Hegel afirma que América es el futuro. ¿Por qué? Porque el espíritu hace el recorrido del Sol y va camino de Occidente. Pues bien, así es como las naciencias humanas confirman ese prejuicio. Es decir, Oriente tan solo es interesante por su pasado. Oriente es el pasado de Occidente. Esa es la tesis. Es curioso porque el orientalismo, al mismo tiempo que construye la imagen de un Oriente ajeno a nosotros, fascinante, exótico, donde se da al mismo tiempo pues la mayor misoginia, pero al mismo tiempo la mayor libertad sexual, ¿no? La idea del harén, el harén como un espacio donde al mismo tiempo se produce una gran liberación sexual y una gran represión sexual, dependiendo del género o del sexo del que hablemos. Entonces, al mismo tiempo que se habla de Oriente como lo totalmente otro, se convierte a Oriente en el pasado de Occidente. El ejemplo más claro a ese respecto es Egipto, pero también vale para España. Cuando los viajeros de la década de 1840, Gautier entre ellos, pasaron por España, entendían España como, por así decir, la Edad Media. O sea, entendían España como los restos de un primer proyecto moderno que no habría fraguado o que habría luego sido superado por Francia, por Alemania, por Gran Bretaña. Bien. Entonces lo que se hace por medio de este dispositivo orientalista es negar la coexistencia espacial. Es como si Oriente estuviera en un pasado remoto. Lo único que nos interesa a Oriente es pues, lo que puede estudiar la filología, la arqueología, la paleontropología, la etnología. Esa es la idea que se... O sea, por ejemplo, una hipótesis clásica de la etnología era que por medio del estudio de las sociedades bárbaras en el presente se podía reconstruir cómo eran nuestros antepasados paleolíticos. Es decir, un miembro de una tribu no aislada del Amazonas, a pesar de vivir en el 2021, para muchos bueno, ya este tipo de hipótesis ya no se manejan tanto, pero algunos lo siguen manteniendo, ¿no? Serían una especie como de fragmento del pasado paleolítico, cuando en realidad son nuestros contemporáneos. Lo que hace el orientalismo es negar la contemporaneidad entre Oriente y Occidente, estableciendo que Oriente es el pasado de Occidente. Vale. Entonces hay una división ontológica entre dos culturas. Está, por un lado, the West, Occidente, y por otro lado está el resto, the rest. ¿No? West, the rest. Por un lado estaría el lugar de enunciación, creador de conocimientos, cuya misión es difundir la civilización, y ahí empiezan todas las ideologías, por ejemplo, de la carga del hombre blanco, de la labor civilizatoria de Francia, y luego estaría el resto, que habrían tenido un pasado glorioso, efectivamente, identificable con el presente de Europa, y que por ese motivo deberían actualizarse a la última versión, al último DLC. Se han quedado en la versión beta. Tienen que aproximarse a su propio presente. Occidente es el presente de Oriente. Este es el asunto. Entonces, esto es lo que plantean los pensadores postcoloniales y decoloniales. Junto con la expropiación territorial y económica que hizo Europa, pues llevarse la plata, el oro, las obras de arte, etcétera. Hay también una expropiación epistémica, que es una cosa es el colonialismo, que es la expropiación territorial y económica, y por otro lado está la expropiación epistémica, que es la colonialidad, donde todos los saberes de Oriente son considerados saberes del pasado que tan solo pueden ser estudiados cabalmente desde la perspectiva de la ciencia europea. Vale, este es el planteamiento canónico, ¿de acuerdo? Este es el texto fundamental, orientalismo. Vamos a exponer rápidamente la gran respuesta que se escribió contra orientalismo, que es el texto de Ayyaz Ahmad, un escritor de origen árabe, pero radicado en Gran Bretaña, que publicó en el año 92 un texto titulado En teoría, clases, naciones, literaturas. Ahmad le critica a Said, que es palestino y tiene varios textos sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Ahmad le echa en cara a Said el haber abandonado a Marx para entregarse a manos de Foucault. Cuando Foucault desarrolla su analítica del poder, abandona la perspectiva materialista de considerar que lo fundamental en una sociedad es las clases sociales, los medios de producción, para desplazar el foco hacia el ámbito superestructural, los discursos, los textos.
A juicio de Ahmad, este es un error, porque lo que hace es desvincular el análisis de la historia de la base material, económica y social de la lucha de clases, convirtiendo los fenómenos históricos en una suerte de seres metafísicos, epistemes, las llamaba Foucault en Las palabras y las cosas, que poseen una suerte de vida propia, como una suerte de entelequias, unos fantasmas, la colonialidad, como si fuera una especie de gran fantasma, y lo cual suponía recaer en el idealismo de los jóvenes hegelianos, de los hegelianos de izquierdas, contra los cuales Marx arremete en la ideología alemana, en la Sagrada Familia y en textos similares. El colonialismo, al ser analizado desde la perspectiva de los textos, de los discursos, de las ciencias humanas que se articulan respecto de Oriente, pues queda despojado de sus referentes históricos. Parece que es más importante, pues, la conferencia de Jones, que las batallas concretas con las que se conquistó y colonizó la India. Parece que son más importantes, insisto, los textos de etnología que los cañones del Comodoro Perry. Em, la tesis que sostiene Ahmad es que es el colonialismo el que crea el orientalismo, no al revés. No es el discurso orientalista el que crea el colonialismo, sino que es la estructura material del colonialismo lo que genera posteriormente, en todo caso, la colonialidad. Además de este defecto, digamos, analítico, es decir, que se pone, ¿cómo es esto? La carreta por delante de los bueyes, el carro delante de los bueyes, hay un problema, o se quiere empezar la casa por el tejado, hay otro problema, digamos, ya político, que es que si la realidad se diluye y se analiza posmodernamente como una suerte de conjunto de metáforas, de interpretaciones, de metonimias, de antropomorfismos, pues entonces queda eliminada cualquier posibilidad de luchar y hacer una transformación real. Si no hay realidad, ¿cómo va a haber transformaciones reales? Mm, una cita larga de Ahmad para que vean el tono con el que escribe contra Said. Dice: un aspecto notable de orientalismo es que examina la historia de los textos occidentales sobre las sociedades no occidentales sin tomar en cuenta el modo como estos textos han sido recibidos, aceptados, modificados, retados, desechados o reproducidos por la intelectualidad de los países colonizados. Es decir, lo que le echa en cara al final es que Said, que quiere, por así decir, cuestionar el orientalismo, está cayendo en ese mismo orientalismo, porque no tiene en cuenta la autonomía, la independencia, la agencia lingüística, la capacidad de respuesta, la responsabilidad, que diría Judith Butler, de los subalternos. Y sigue Ahmad. No como una masa indiferenciada, sino como agentes sociales concretos situados en conflictos, contradicciones y localizaciones diferentes de clase, género, religión, filiación religiosa, etc. Una de las mayores quejas de Said es que desde Esquilo en adelante, Occidente ha representado a Oriente sin permitir que Oriente se represente a sí mismo. Pero lo que resulta extraordinario es que, con la excepción de la propia voz de Said, las únicas voces que encontramos en el libro son precisamente aquellas del canon occidental que son acusadas de haber silenciado a Oriente. ¿Quién está silenciando a quién? ¿Quién está rehusando a permitir un encuentro entre la voz del así llamado orientalista y las muchas voces suprimidas por el orientalismo? Son preguntas que encontramos muy difíciles de responder cuando leemos este libro. El diagnóstico final de Ahmad es lapidario. A su juicio, el discurso postcolonial y decolonial es simplemente una estrategia académica por parte de una nueva clase de intelectuales inmigrantes que trabajan en las universidades de élite de Estados Unidos. Said es un palestino, pero que está refugiado en Estados Unidos, ya murió. Gayatri Spivak es de India, pero estudió en Francia y luego más adelante se cogió un puesto en Estados Unidos. Un autor que vamos a ver más adelante, Walter Miñolo, es argentino, pero da clase en la Universidad de Duke, y dice Ahmed contra todos estos: ustedes lo que son es académicos, sí, asiáticos, africanos y latinoamericanos, pero procedentes de la clase alta de su país, que necesitan presentarse a sí mismos como intelectuales postcoloniales para ocupar un lugar dentro de la competición académica del primer mundo, manejando una serie de teorías francesas de vanguardia. Dice que es curioso que ustedes, queriendo ser decoloniales, utilicen siempre y citen siempre pensadores franceses. Dice, lo que están haciendo en última instancia es ocultar su origen de clase, están ocultando que ustedes son de clase alta, denunciando el colonialismo que enriqueció a sus familias. Esta es muy jodida. Efectivamente, los que se enriquecieron de la explotación de India no solamente fueron los terratenientes británicos, sino también sus cipayos, sus colaboradores locales.
¿Y quiénes son los hijos de esos colaboradores locales? Estos intelectuales que pudieron luego más adelante estudiar en Gran Bretaña, en Francia o en Estados Unidos y para limpiar su mala conciencia de clase apelan a una identidad común entre todos los subalternos diciendo que por el hecho de ser africanos, asiáticos o latinoamericanos, pues ellos participan de alguna forma de una forma de opresión ulterior o superior. Entonces, esa es la paradoja, ¿no? Por un lado, denuncian la opresión colonial de la que se beneficiaron sus familiares y quizás incluso todavía ellos mismos, al mismo tiempo que se posicionan ventajosamente en el mercado académico del primer mundo. Aquí es donde aparece con toda su crudeza un texto muy conocido de Gayatri Spivak. Spivak tiene un texto titulado ¿Pueden hablar los subalternos? Como ya hemos dicho, el subalterno no solamente es el oprimido, el subalterno es aquel que habla en el discurso o con las palabras del amo. Gayatri Spivak dice que sí. Ahora bien, la forma que tiene de hablar el subalterno, incluso para transformar la situación y para rebelarse contra el amo, es lo que ella denomina el esencialismo estratégico. El esencialismo estratégico es la forma por medio de la cual los subalternos aceptan el discurso del amo y aceptan las imágenes estereotipadas que tiene el amo acerca del siervo, pero las utiliza como una herramienta contra el amo. Evidentemente, esto se puede entender en términos estrictamente académicos. Es decir, Gayatri Spivak, viendo que no la iban a aceptar en Francia si se presentaba a sí misma como una especie de filósofa pura que se dedicaba tan solo a cuestiones de ontología y epistemología, decidió, por medio de un esencialismo estratégico, presentarse en clase vestida con trajes tradicionales de India y a empezar a hablar de cuestiones que apelan a su identidad. Claro, frente a esta idea del esencialismo estratégico, es decir, de reapropiarse de las categorías subalternas, quizás habría que reivindicar a la gran frase de la madre del feminismo poscolonial. Audre Lorde. Audre Lorde es una feminista negra estadounidense que en una antología muy conocida de ensayos titulado La hermana y la extraña, expuso cómo, esta es la frase más conocida, con las herramientas del amo no se desmantela la casa del amo. Es decir, el esencialismo estratégico sigue cayendo en los errores de aceptar los prejuicios acerca de los indios, los africanos, los asiáticos, los latinoamericanos. Hay que desmantelar ese discurso y sobre todo hay que ir más allá de la idea de una alteridad incomprensible. No voy a citar el texto, lo tenía aquí preparado, pero bueno, sobre todo Audre Lorde les critica a las feministas blancas el que no expliquen en sus clases o en sus cursos o en sus reuniones, en sus seminarios, literatura negra y que se escuden en el hecho de que no quieren apropiarse de esa tradición literaria o cultural, que ellas no tienen, digamos, esa posición o el punto de vista privilegiado para hablar sobre ese asunto. Y entonces ya les dice, ¿acaso vosotras no estáis hablando todo el rato de Shakespeare, de Sófocles, de Proust, de Cervantes, autores que no tienen nada que ver entre sí? Y sin embargo, ¿os consideráis que no podéis hablar de escritores de origen afro porque tienen una experiencia radicalmente otra? Sois unas hipócritas. Sois tan hipócritas como los hombres que no quieren explicar a Jane Austen o a Virginia Woolf o a Simone de Beauvoir o a alguna mujer blanca porque eso no lo entienden ellos. Es un tipo de literatura completamente distinta, es un paradigma completamente distinto, ¿no? Lo que hay que hacer es eliminar los clichés acerca de la incomprensibilidad del otro y aproximarse a un reconocimiento, sí, de las diferencias, pero desde el diálogo y desde el poner en común y los problemas comunes. Bueno, como ya digo, este es el texto fundacional, prácticamente fundacional del feminismo poscolonial. Se titula tal cual la conferencia. Con las herramientas del amo no se desmantela la casa del amo. Luego ha tenido sus ramificaciones. Pues yo le recomendaría, por ejemplo, dentro del feminismo árabe, pues el texto de Nawal el-Sadawi, con dos as, Mujer en punto cero. Este es un texto fundamental del feminismo egipcio. Vale, entonces, vamos acercándonos hacia el final, viendo cuáles han sido las posiciones que se han defendido desde el punto de vista latinoamericano, en concreto, que yo creo que es el que más nos interesa para también la posición desde la que nosotros estamos hablando, ¿no? Que es España. Eduardo Griner, un teórico latinoamericano,
dijo que la única forma de, más allá de estas críticas, digamos, tan ad hominem, ¿no? De que sois unos putos privilegiados, hijos de explotadores, que venís aquí ahora con la cantinela esta del pensamiento postcolonial, que consiste en citar a franceses para vosotros encontrar vuestra beca, vuestro huequito en la academia anglo-francesa. Eduardo Griner dice, bueno, dejemos de lado estos ataques ad hominem y veamos cómo podemos digamos, paliar los defectos estructurales, ¿no? De la teoría postcolonial. El principal defecto estructural de la teoría postcolonial y de colonial es que es demasiado relativista, es demasiado posmoderna. No está sentada bajo una gran narrativa que permita explicar las dinámicas entre centro y periferia. ¿Cómo hacerlo? Pues utilizando una teoría, la teoría de los sistemas mundo, desarrollada por Immanuel Wallerstein. Wallerstein es un autor que desarrolló esta teoría de los sistemas mundo en 3 tomos, explicando las relaciones que existen entre centro y periferia del sistema capitalista. La idea de Wallerstein es que desde el descubrimiento y colonización de América, pues hay una especie de totalización del mundo, hay verdaderamente una realización del globo, es decir, Magallanes realmente circunda el mundo, y hay un cierre, por lo tanto, del sistema mundo, y se puede ya hablar de una especie de historia mundial unificada. A partir de entonces, hasta entonces no, hasta entonces cada sistema, y durante mucho tiempo habrá regiones que ni siquiera participen del mapa mundi global, cada sistema, pues China iba por un lado, Europa iba por otro, América por otro, pero es a partir, digamos, de el imperio en el que no se pone el sol, de Felipe II, que se puede hablar, sí, ya de un sistema mundo en el que hay unas relaciones entre centro y periferia, y tan importantes para el sistema capitalista lo que sucede en la periferia como en el centro. Vale. Esta propuesta de Cather Griner es justamente lo que llevan a cabo los pensadores latinoamericanos, en concreto 2, Enrique Dussel y Walter Miñolo. Los dos son argentinos, pero los dos se exiliaron durante alguno de los sucesivos golpes de Estado, dictaduras que ha habido en Argentina. A Enrique Dussel se marchó, por cierto, porque le pusieron una bomba los peronistas en su casa, o sea que bueno, en ese caso el conflicto era más bien con la extrema izquierda más que con la extrema derecha. Enrique Dussel se fue a México y Walter Miñolo a la Universidad de Duke en Estados Unidos. Sobre el tema voy a hablar un poquito de Enrique Dussel, pero no me va a dar tiempo a decir mucho. Si ustedes quieren profundizar en esto, yo en la gira filosófica que hice por México hace ahora ya 4 años, a comienzos de 2017, entrevisté al propio Enrique Dussel, que yo no sé si sigue vivo, porque ya era mayor entonces, y también de una conferencia sobre la filosofía de la liberación, que es como se llama la corriente de pensamiento entre la cual se encuadra Enrique Dussel. A mi juicio, uno de los pensadores latinoamericanos más importantes del presente. Y aparte de esa conferencia, di muchas más sobre temas próximos. Entrevisté también al principal teórico o sistematizador de las diversas variantes de la filosofía de la liberación, Horacio Ceruti, en México DF, todo fue esto, que es otro argentino exiliado. En fin, Horacio Ceruti establece una diferencia entre 4 corrientes de la filosofía de la liberación: la corriente ontologista, la historicista, la crítica y la analéctica. Es dentro de esta última, la analéctica, que se sitúa Enrique Dussel. Voy a hacer una exposición muy somera. La filosofía de la liberación es la versión filosófica de la teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Es un conjunto de párrocos que entienden que la iglesia debe ser la iglesia de los pobres. Esta aproximación del catolicismo a las clases populares tiene lugar sobre todo después del Segundo Concilio Vaticano, donde se entiende que la iglesia debe abrirse al mundo. Esta apertura al mundo, en el caso latinoamericano, va de la mano del vínculo Marx-Jesucristo, básicamente. Entendiendo que, estos autores, los autores de la teología de la liberación, pues hicieron una reinterpretación del Capital y de los Evangelios para que hubiera una cierta coincidencia. Y así, por ejemplo, calificaron el fetichismo de mercancía de Marx, que ya es una categoría, por cierto, religiosa, porque el fetichismo es la relación que tienen ciertos pueblos africanos con objetos totémicos o de tabú, etcétera. Estos autores de la teología de la liberación, por ejemplo, empezaron a hablar del pecado estructural. El pecado estructural consiste en que uno, aunque actúe de buena fe y conforme a las virtudes teologales y cardinales, puede estar pecando por el hecho mismo de participar del sistema capitalista. Por ejemplo, yo por el mero hecho de tener este iPad aquí, aunque lo haya comprado de buena fe con el dinero ganado del sudor de mi frente,
estoy participando del pecado estructural, que es el sistema de relaciones de desigualdad que lleva a que para extraer los recursos que permiten producir este iPad, pues haya guerras por el coltán en África, ¿de acuerdo? Entonces, más allá de eso, no les puedo explicar mucho más porque sería muy largo de contar la relación entre marxistas y cristianos después del Segundo Concilio Vaticano. Vamos al propio Enrique Dussel. Enrique Dussel presenta la versión filosófica de esta entre otros autores, muchos, pero Dussel es el que más nos interesa, que él denomina filosofía de la liberación analéctica, incluso a veces la llama anadialéctica. La cuestión es que frente a la dialéctica de clases propia del marxismo, hay que reivindicar una analéctica, es decir, un logos de la alteridad. Ana, lo distinto, lo opuesto, lo alternativo. En ese logos de la alteridad, el filósofo de referencia ya no sería tanto el Marx determinista o científico, sino más bien Levinas. Levinas, Manuel Levinas, es un filósofo francés judío que escribió un libro muy conocido llamado Totalidad e Infinito, donde planteaba que la filosofía occidental debe abandonar la ontología y sustituirla por la ética. Es decir, se debe abandonar la pregunta por el ser y sustituirla por la pregunta acerca del encuentro con el otro. De hecho, es el otro el que nos pregunta, el que nos inquiere, el que nos desafía, el que nos interpela. Es decir, antes de que exista el yo pienso, luego soy, está previamente el heme aquí o mírame, ¿no? Es decir, la relación con el rostro del otro y el encuentro con la alteridad. Pues bien, esa es la propuesta de la filosofía, es que sea muy largo contra esto de la filosofía de la liberación. La propuesta analéctica en concreto de Enrique Dussel consiste en construir una filosofía bajo la idea de que la experiencia fundamental de la filosofía es el encuentro con el otro, en la relación con el rostro del otro, yendo más allá del diálogo racional, de la ética del discurso de Apple y Habermas, y abriéndose a la experiencia de la alteridad radical. Se llama filosofía de la liberación, entre otras cosas, porque quería plantear cómo construir una filosofía genuinamente latinoamericana, emancipada de las corrientes europeas, etc. ¿Vale? Enrique Dussel cree que la forma de emanciparse, por lo menos del pensamiento colonial, es abandonar la relación sujeto-objeto. En la relación sujeto-objeto no hay posibilidad de la alteridad. Hay un sujeto que conoce y hay un objeto conocido. Existe Occidente, que es el sujeto, Oriente, que es el objeto. Mediante esta forma de pensamiento, sujeto-objeto, se elimina la alteridad, que es el objeto es la materia o el tema privilegiado de estudio de la analéctica. Esto es la propuesta de Enrique Dussel de los años 70, de los años 80, que se modifica un poquito en los años 90, cuando empieza a incorporar ciertas tesis de carácter postcolonial, que a nosotros son las idecolonial, que aquí nos interesa. La nueva tesis de Dussel es que hay dos modernidades. Hay dos modernidades. Está la primera modernidad, consolidada durante los siglos XVI y XVII, que responde a un ethos cristiano, humanista y renacentista, articulado en países como Italia, Portugal y España, y en sus colonias americanas, una modernidad administrada globalmente por España y que articula una forma de subjetividad, la del ego conquero, el yo conquistador. El yo conquistador es una forma de subjetividad guerrera, aristocrática, que entabla una relación con el otro, el indio, el negro, el mestizo, de dominio y de exclusión, al mismo tiempo que de integración evangélica. Frente a esa primera modernidad, insisto, cristiana, humanista y renacentista, donde el discurso de dominación es un discurso al mismo tiempo de conquista, pero también de integración evangélica, tenemos una segunda modernidad, la que empieza a finales del siglo XVII, con la crisis del Imperio Español, Carlos II, etcétera, donde el ego conquero es sustituido por el ego cogito, una segunda modernidad que se vende a sí misma como racional, vinculada con el desarrollo de las ciencias y de estados como Holanda, Inglaterra y Francia, ¿vale? Pero el asunto es que el discurso moderno contemporáneo consiste en negar la existencia de la primera modernidad. Esto es, la modernidad, la segunda modernidad, la que empieza a finales del siglo XVII y se consolida durante el siglo XIX, se contempla la modernidad como un fenómeno exclusivamente europeo, surgido de fuerzas y de dinámicas intraeuropeas. Habría sido el Renacimiento italiano, la Reforma protestante, la Ilustración francesa, la Revolución industrial británica, la que habría desarrollado una modernidad al margen del resto del mundo,
Claro, ¿qué es lo que se deja fuera dentro de esa historia de la modernidad? Se deja fuera España. Se deja fuera esa primera modernidad que no tenía una articulación burguesa, sino aristocrática, que no tenía como objetivo la integración económica, sino religiosa, que y se crea, por tanto, una falacia desarrollista, que todos los países van a seguir la misma dinámica de integración en el mercado, de aburguesamiento, de desarrollo comercial. Aquí lo que hace Dussel es recoger algunas de las tesis de André Gunder Frank, uno de los teóricos más importantes de la economía del subdesarrollo, frente a la teoría de las etapas del desarrollo de Rostow. Esto fue un debate que se articuló sobre todo en el contexto chileno después de la aplicación de los programas de reestructuración neoliberales de los Chicago Boys. Entonces esta es la tesis. La tesis es que frente al mito de la segunda modernidad hay que reivindicar que existe una primera modernidad y que esa primera modernidad no se produjo porque Europa tuviera unas dinámicas internas privilegiadas, sino porque se encontró con América. Así de sencillo, fue una contingencia, no fue una necesidad interna la que hizo que Europa se pusiera a la cabeza del mundo, fue el encuentro con el otro. ¿Lo ven? El asunto principal, lo que hace que Europa supere por primera vez en la historia a China, a finales del siglo XVI, en términos de producción y de todo, es el encuentro con el Occidente, con el Occidente extremo, con las Indias occidentales. ¿Vale? O sea, lo que hace Dussel es replantear la tesis del sistema mundo. Efectivamente, la modernidad comienza con el descubrimiento de América, que es el descubrimiento de la alteridad. Gracias a ese descubrimiento de la alteridad, Europa se consolida como plataforma privilegiada de construcción científica, económica y política, y luego hay un borrado de sus orígenes. Al eliminar de la historia de la modernidad a España y sus colonias, se elimina la dependencia económica, ideológica, de todo tipo, respecto de las Indias occidentales. Esto es Enrique Dussel. Y muy rápido, Walter Miñolo. Walter Miñolo profundiza en el discurso en la teoría de Enrique Dussel, en un libro titulado Historias locales, diseños globales, donde analiza cuál fue el discurso privilegiado de esta primera modernidad. Esta primera modernidad, que tuvo una mentalidad aristocrática, cristiana, ¿cuál fue su discurso privilegiado? A juicio de Walter Miñolo, es el discurso de la limpieza de sangre. Un discurso que sí prefigura en cierta forma el racismo posterior, pero que vincula la sangre con la religión. Y, en última instancia, refleja una vieja imagen del mundo, que es la del mundo como una gran T. Desde Heródoto, pasando por Erastóstenes, Hiparco, Polibio, Estratón, Plinio, Ptolomeo, se entendía que el mundo era una suerte de isla dividida en tres regiones. Una estructura de T. Tenemos por un lado a Europa, al otro lado Asia y debajo África. Esas tres regiones corresponderían a los tres grandes pueblos, a los tres grandes hijos de Noé. Los tres grandes hijos, los tres únicos hijos de Noé. Los descendientes de Sem habrían poblado Asia, de donde viene, por cierto, lenguas semíticas. Los descendientes de Cam habrían poblado África y los descendientes de Jafet habrían poblado Europa. Esta es la teoría cristiana que mezcla la geografía griega con las teorías del diluvio universal, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Bien, esa concepción del mundo privilegiaba a Europa por la sencilla razón de que Jafet es el hijo privilegiado de Noé, el hijo amado, frente a Cam y Sem, que son dos hijos expulsados, rechazados por Noé. Esta concepción del mundo, simbólica, etnocéntrica, como todos los pueblos, que son siempre etnocéntricos por definición, se vio revuelta, se vio transformada por el descubrimiento de América. El descubrimiento de América abre la puerta a un continente insospechado, del cual no se tenía noticia y acerca del cual hay que construir nueva teoría. Es el descubrimiento del choque con América lo que obliga a construir todo un discurso acerca de América como el extremo occidente. En el debate Sepúlveda de las Casas y Francisco Vitoria acerca de los derechos de los indios, llega a la conclusión de que los indios, si tienen derechos, y la mayor parte de ellos reconoce que sí, aunque sean esclavos naturales en el sentido aristotélico del término, esto es un poco difícil de exponer, lo tienen porque son también descendientes de Jafet. Aquí Walter Miñolo analiza la ideología complementaria al orientalismo. Si el orientalismo era concebir a Oriente como el pasado de Europa,
Y la ideología complementaria y previa es el occidentalismo. El occidentalismo es pensar que las Indias occidentales son el futuro de Europa. Dice Walter Miñolo, sin occidentalismo no habría orientalismo, porque las grandes colonias, las fuentes de recursos más importantes no estaban en las Indias orientales, estaban en América del Norte y América del Sur. Es decir, al mismo tiempo que Europa se alejaba de Oriente, considerando lo otro por definición, en el presente, al mismo tiempo que algo pasado que tenía un cierto interés, se identificaba plenamente con Occidente, hasta el mismo tiempo de considerarse a sí misma como la fundación de Occidente. Es entonces cuando se articula el discurso de Occidente. Hasta entonces ni Isabel la Católica ni ningún autor de este tipo se calificaba a sí mismo de occidental. ¿Vale? Es un discurso que va surgiendo con el paso del tiempo. Vale. Con esto ya simplemente quisiera cerrar. Walter Miñolo tiene otro texto interesante a este respecto que es El lado oscuro del Renacimiento, donde analiza cómo la ciencia surge en el Renacimiento. Frente a la tesis de que la ciencia sería un invento del norte de Europa, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Walter Miñolo insiste que el elemento central de la revolución científica fue la transformación del punto de vista. A saber, los medievales querían estudiar a Dios, para ellos la ciencia suprema era la ciencia divina, la teología, y para ello empezaban estudiando el mundo y se elevaban de las causas inferiores a las superiores. La perspectiva de la ciencia moderna es la inversa. Partiendo del punto de vista de Dios, de un espacio sin fricción o de unas condiciones iniciales ideales, se quiere estudiar el mundo. Pues bien, ese cambio de perspectiva se produce primero, antes que en cualquier otra ciencia, en la geografía. Una geografía que se revoluciona por completo con el descubrimiento de América. Son los italianos, Américo Vespuccio y los españoles, con el desarrollo de la cartografía, para poder conquistar y dominar esos territorios y desenvolverse en ellos, que empiezan a construir mapas completamente científicos. Hasta entonces la geografía era una ciencia simbólica que no tenía como objetivo representar dónde estaban los países, sino el papel que ocupaban en el concierto de las naciones. Es a partir de este contexto en el que surge la primera ciencia moderna. No es la mecánica, es la geografía. Y una geografía imposible sin los descubrimientos y el desarrollo de los mapas españoles y portugueses e italianos. Entonces esta es la idea básica. La modernidad surge con España, pero es una modernidad al mismo tiempo reprimida por la segunda modernidad. Entonces este es el asunto que yo les lanzo como problema. ¿Qué papel tenemos que asumir los españoles en este debate acerca del postcolonialismo? Porque somos los que abrimos la modernidad, pero en buena medida estamos dentro del vagón de cola o estamos dentro de los agraviados por esa modernidad, al haberse borrado nuestra historia y nuestra participación en ese proyecto con sus luces y sus sombras. Y ya con esto, pues nada, les despido. Esta es la última clase. Si tienen alguna pregunta, se la responderé. Si no, pues les doy la despedida. Como ya les dije, voy a subir las calificaciones de los trabajos esta semana y ya les indicaré si ustedes quieren hacer una revisión del trabajo o la fecha también del examen de recuperación. ¿Alguna duda? Vale, pues nada, que vayan bien, les vaya bien la tarde y que les vaya bien también la vida si no nos volvemos a encontrar en la universidad. Un saludo.